Hola amigas y amigos, nos encontramos un fin de semana más con nuestro programa Ídolos del Deporte aquí desde las instalaciones del Hotel Diego Almagro, donde definitivamente nos acogen de forma espectacular, una temporada que ha sido muy buena para nosotros y qué mejor, ya lo ven en pantalla, un tremendo invitado. La verdad que con todo lo que hemos tratado, que son de casa, definitivamente una u otra vez hemos conversado, pero hoy día con Víctor Vergara estamos ahí en el Cara a Cara. Es un programa que definitivamente queremos humildemente homenajear la historia deportiva, lo que le han entregado a la región y al país. Así que, Víctor, gracias hoy día por estar con nosotros. Hace rato que no nos veíamos y de verdad que me produce mucha alegría poder verte. Bueno, te agradezco la invitación. Para mí es muy grato poder estar conectado a través de este medio con la comunidad, con la gente del deporte que mira el programa en particular y con ustedes que están llevando esto adelante de manera bien sostenida en el tiempo, lo cual ayuda a difundir y a promover todos los deportes que se practican en la región. Yo los veo siempre muy activos y eso es una buena noticia porque se mantiene la actividad, se motiva a la gente y bueno, también siguen a tu medio. Así es, siento que, y se agradecen las palabras, pero igual, estamos en nuestra 9ª temporada y siento que no es menor. Así que hemos estado cubriendo los grandes y destacados deportistas regionales a nivel nacional, así que la verdad es que hemos estado haciendo ahí bastantes cositas que definitivamente atraen al público. También nos hemos dado el espacio, pues, justamente que se ha creado este programa de ídolos para reconocer la trayectoria de todos los deportistas. Y para hacerla corta, estos últimos tres sábados hemos estado, bueno, este tercer sábado seguido va a ser con Víctor Vergara. Antes con un compañero tuyo, Pachi Yáñez, el Flaco Mona, así que ahora vienes tú. Estamos bien. Y Miguel Mona, ya. Llega a asustarse ya. No. Llega a asustar. Buen equipo. Llega a asustar tener tantos buenos invitados seguidos. Víctor Vergara. ¿Cómo fue la niñez de Víctor Vergara? Linda. Fue una niñez bastante movida, fue dinámica como ha sido toda mi vida. De otra época, además. Sí, claro, con cosas muy simples, uno disfrutaba con las pequeñas grandes cosas que había. Sí. Jugábamos mucho al aire libre, que era todo al aire libre en aquella época. No pasábamos frío a pesar de las inclemencias de la época. Bueno, vivimos tiempos distintos, crecimos con mucho rigor en mi familia y salimos adelante. Nos fue muy bien. Y la verdad es que ha sido una experiencia de día tremenda la niñez, la etapa infantil que tuve, porque a pesar de que uno podría decir que hubo algunas situaciones donde no pudimos tener acceso en lo material, pero teníamos una calidad de vida fantástica, la vida de barrio es tremenda hasta el día de hoy, uno se junta con sus amigos, bueno, han pasado... Casi 60 años y uno se mantiene un nivel de amistad con aquellos con los cuales compartió desde temprana edad y durante toda su etapa de vida. Así que bueno, es reconfortante poder compartir con ellos y saber que están bien, que están saludables, que es lo más importante al final del día, y que hay gente que siempre está con la idea de seguir disfrutando de la vida acá en Punta Arenas. Víctor, tú eres del barrio Prat. El barrio Prat. Un barrio ahí deportivamente, de todo, ¿ah? Bueno, ahí estaba el Deportivo Riquelme. Yo vivo en Riquelme, donde comienza la Riquelme, con Rómulo Correa. Ahí viví gran parte de mi vida. Hoy día vive mi padre ahí con un par de hermanos. Yo vivo en la Plaza de Esmeralda, cerquita de la Plaza Esmeralda, en Teniente Serrano. ¿Te quedaste en el barrio? Pero me quedo en el barrio y no lo cambiaría por nada. Mira, Víctor, vamos al baloncesto, a la naranja. ¿Cómo parte tu vida en el básquetbol? Mira, esto comienza en la Escuela Superior de Hombres número 15, así se llamaba. ¿Angamos con Centeno? En Centeno con Angamos, y al lado era la Escuela Superior de Niñas número 3. Dos escuelas juntas que hoy día se han fusionado y son una sola. En aquel tiempo estaba Alejandro Late, Carlos Vargas y José Sánchez, Pepe José Sánchez. Y bueno, ellos empezaron en el año 69, empezaron a entrenar básquetbol a un grupo de muchachos que mostraron interés, que fuimos hartos en realidad.
Y bueno, finalmente los más grandes empezaron a jugar, después nos acercamos nosotros, que éramos los que venían menores, atrás, los menores. con el Chiparo Hernanaro, Mira, que fue mi gran compañero desde toda la Muy etapa bien. de formación, hasta adulto, Hasta llegamos a después, jugar claro. juntos. Nico Pozo vino detrásito Pozo. nuestro y se unió también. Mirko Marle Marín, Carlos Aristides Mancilla, Rogel. Bueno, Qué cantidad de jugadores. con los que más jugaba, Pedro Contreras también, en aquella época. Y teníamos un equipo, formamos una selección ahí en la escuela 15, porque eran muy atractivos los campeonatos escolares. Entonces nosotros entrenábamos mucho, el negro Sánchez se entusiasmó mucho con nosotros y nos entrenaba prácticamente todos los días, las tardes después del colegio. Tocas algo que hemos conversado con un montón de destacados deportistas, que era esa vivencia que teníamos en el colegio y que te entrenaba ese profe Claro. que se queda después de las horas de trabajo, Sí, claro. o los mismos que uno después del colegio se quedaba entrenando. Tal Todo cual. por amor al arte, pero con la motivación ahí plena. Bueno, el tema valórico era una cuestión que ni siquiera se hablaba de ello, No, sino que claro. era inherente al desarrollo de la actividad que realizaba cada docente en la época. Los profes realmente no solo eran profesores, eran guías, ¿cierto? Personas que cumplían funciones a veces muy humanas que decían relación con la formación propia del hogar, el comportamiento que uno debía tener. O sea, era más integral la formación, como yo digo, con poco, pero la verdad es que, bueno, los profes normalistas que nosotros tuvimos de esa escuela eran fantásticos, fantásticos, y a uno lo guiaron muy bien. Y yo creo que después cuando llegamos a la etapa del liceo, llegamos muy maduros, llegamos muy bien porque pudimos salir adelante, enfrentar una realidad distinta, pero todo el mundo salía adelante. Y de mi generación yo estoy muy claro de que, al menos con la gente con la cual yo compartí, todos también. Bueno, qué bueno. Entonces fue una muy buena formación, tuvimos muy buenos líderes, a los cuales yo agradezco hasta el día de hoy y así será siempre, porque hay que reconocer la gran labor que ellos hicieron por dedicarnos mucho tiempo libre de su tiempo para que nosotros pudiéramos tener mejores posibilidades en la vida, mejores expectativas y pudiéramos proyectar nuestra vida hacia lo profesional, seguir en carreras universitarias o meterse al mundo del trabajo, pero bien, como corresponde a una persona de bien. Qué importante esa base, que, Sí. que hoy día no sé si la valoramos tanto o definitivamente como que nos terminamos hasta mareando, pero esa base que tenemos de colegio es fundamental. Sí. Acompañado claramente con la formación de la casa, los Obviamente. valores en la casa. No, obviamente no hay duda de No, ello. y eso- O sea, eso. el hogar y el colegio. Pero bueno, si tú tuviste la suerte de tener buenos guías, así como tus padres te guiaron, también los profesores en el colegio. Pero el deporte además es un elemento de apoyo muy fuerte y ayuda mucho al desarrollo de la personalidad, en el carácter, en tener una personalidad cumplidora, una persona que cumpla, que sea responsable, que tenga buenos hábitos y valores para poder desarrollarse bien en la vida. Cuando uno capta esos valores que son fundamentales, que te lo da el deporte. El deporte, entonces, el te puedes deporte, desenvolver de mejor manera en la vida también. absolutamente, absolutamente. Yo creo que por eso uno también termina siendo exitoso en determinadas áreas donde se desarrolla. Hay gente que destaca mucho más por la parte valórica, Sí. porque bueno, a veces los trabajos también tienen mucho de eso y forma parte de la vida, es inherente al comportamiento humano el transmitir los valores que uno tiene. Víctor, de la escuela 15 saltamos al club. Este apadrinamiento que había entre colegio y club. Claro, era muy... ¿Tú partiste en qué club? En el AUDA. En el aula. Y el AUDA era financiado, digo yo, y apadrinado y financiado por don José Pepe Tenore, a quien yo siempre que he podido hablar de él lo está como un personaje que quizás no tuvo el reconocimiento que debería habérsele dado acá en la comunidad. Un tipazo que entregó todo su pasión y cariño por el deporte, por el audio italiano. Es una persona que vivía en función de los equipos que lo representaban
Y recuerdo una época brillante, nosotros viajábamos de Santiago al Sur con el Auda italiano, o sea, financiaba y lo que significaba viajar en esa época. Para la época. Y él financiaba todo eso, ¿no? La verdad es que las oportunidades que uno ha tenido, de pronto no se da cuenta el significado que ha tenido, el impacto que ha provocado en su vida. Se va dando en el Claro, tiempo. Esta misma conversión y vemos, por ejemplo, lo que dices tú, viajar desde Santiago. Para la época. En la época cuando un pasaje, mira, yo te digo, yo viajé con pasajes que costaban 400.000 pesos en algún momento, 300.000 pesos. Hoy día tú compras un pasaje por menos de 100.000 pesos a Santiago porque los tiempos han cambiado. Pero era una cantidad de plata increíble y él aún así se podía. Pero y él mandaba no solo un jugador, mandaba a la delegación completa, eran 12 jugadores más los dirigentes, más el entrenador. Era importante el esfuerzo económico que se hacía. No solo el Auda, lo hacía el Sokol también. Nosotros, fíjate que participamos en el año 75 en un campeonato nacional de clubes de campeones y de Punta Arenas participó el Sokol y el Auda italiano. Y nosotros teníamos que ir a jugar al norte del país cada cierto tiempo con los equipos de allá. Ellos no venían nunca para acá, pero nosotros teníamos que... Claro, y el esfuerzo económico que eso significaba era importante. En fin, maravillosa la etapa. Hablamos de tiempos gloriosos, pero antes que enchemos al rectángulo de juego y hablemos un poquito de también lo que ha sido tu vida deportiva, los clubes que defendiste, la selección de Punta Arenas y todo, ese éxito va porque vamos a tocar algo importante, que fue el tema de los dirigentes. Así como habían grandes equipos, grandes instituciones, pilar fundamental, el líder arriba que era un gran dirigente de la época. Bueno, era lo que más destacaba en el deporte. O sea, yo recuerdo a don Néstor Taich en Sokol, Se no me le pillan en español. Nosotros teníamos en el Auda a don Pepe Tenore. Claro. En la UT habían, en ese tiempo estaba la UT, también tenía un representante, no recuerdo exactamente en este momento al dirigente. Pero en el Progreso estaba Humberto Águila, que también dirigía. Sí. Estaba... O sea, de la forma que se trabajaba. Y habían otros dirigentes más, porque eran 7 u 8 equipos los que habían en esa época. Entonces había un desarrollo también de la competencia mucho mayor y era mucho más entretenido también. Partimos en el Progreso, no en el Auda italiano. Auda italiano, sí. Por ahí por el año 71. Que me hablaste, uno de los profes que tuviste ahí fue Alejandro Late. Bueno, Alejandro Late eran cargados para el Progreso, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que Alejandro Late era profesor de la escuela donde yo estudié, la escuela 15. Entonces, Pepe Tenore con Vietnam Muñoz, que era el que le administraba, era como el guía del Auda italiano en la época, ellos se movieron para apadrinar a la escuela superior de hombres, entonces de ahí salieron los jugadores del Auda. Y después llegó Néstor Miranda, que estudiaba acá en el liceo, y alguien más, eran 2 jugadores que llegaron de acá del liceo, que también estaban inscritos en el Auda. Entonces de pronto llegamos a jugar un partido y aparece Néstor Miranda y decía, no, si yo juego por el Auda. Yo estudio en el liceo, pero yo juego por el Auda. Claro. Y ahí, bueno, para nosotros fue estaba Alejandro Perich. Alejandro Perich. El que fue presidente de la Federación de Tenis. Mira, Alejandro. Sí, Alejandro jugó básquetbol y nosotros desde los 13 años jugamos junto con Alejandro y Néstor Miranda. En el golf, Alejandro Perich, bueno, que lo tuvimos el año pasado junto a nosotros. Grandes tipos, grandes personas. Entonces para nosotros fue una sorpresa tremenda llegar al camarín y encontrarnos con que ellos en la competencia federada empezaron a jugar por el Auda italiano y bueno, y ellos jugaban bastante mejor que nosotros, tenían más experiencia también, así que fue un aporte. Pero y más grande. Era un año más, los dos eran un año mayor. Así que fue una linda etapa. Y nosotros fuimos creciendo y entrenábamos mucho porque teníamos todas las tardes libres. Ese tiempo se estudiaba solamente una jornada teníamos y entrenábamos todos los días prácticamente. Así que así nos desarrollamos y después ya empezamos a formar parte de las selecciones de Punta Arenas y eso permitió que cada uno diera un salto aún mayor
en cuanto a rendimiento y la calidad que se espera también de jugadores de una selección, que con el tiempo se fue acentuando y mejorando en cadetes o intermedia de hoy día, en la época digo, y en juveniles con mayor razón. Víctor, ese gran exitazo que tuvimos definitivamente en series menores, con los 5 títulos Sí, de campeones de Chile, de Punta Arenas, que para la época fue maravilloso, pero a veces, y hoy día que lo vemos tan distante, sí, claro. que hace poquito igual se volvieron a juntar y pudieron un poco celebrar eso. ¿Eso a qué se debe? Al gran semillero, el trabajo que se realizó. Los clubes. La pregunta sería, ¿por qué se hizo bien en esa época y por qué hoy día no lo podemos hacer? O sea, Porque todo el trabajo de base que se hizo en la escuela se proyectó a los clubes y todos los clubes estaban bien provistos. Mira, Progreso tenía a los hermanos Gallardo, claro, tenía al Checholate, tenía eso tenía la escuela de Croacia, pues, ¿no? a Ivo López, sí, La escuela yugoslava. en la escuela Yugoslava, claro. Y de la escuela Yugoslava salieron un montón de jugadores. De la escuela 7 ni hablar. En la escuela 7 salió el Pachi, salió después Macías. Después vino Kiko Laule, los Damianos y todo eso. Claro, después en otra generación vino otro todo grupo, pero en general en la escuela 15, en la 18 de septiembre salió Simeone, Mira, los dos Simeone, que era la escuela número 7. Qué cantidad de jugadores. Bueno, la cosa es que por todas las escuelas salieron jugadores porque había competencia escolar, que es clave en esto. Y potente. Y después los mismos jugadores iban a jugar por determinados clubes y bueno, cada escuela era apadrinada prácticamente por un club. Clubes. La UT tenía la 18, por ejemplo, el Chile tenía, el Club Chile tenía ya la escuela 7. Sí, la escuela 7. Claro, el Español tenía acá Estaba Miranda ahí. Sí, el Español tenía, bueno, no recuerdo exactamente cuál colegio, pero todos los clubes tenían, apadrinaban Sí. a un colegio y sacaban los Qué jugadores bueno, de ahí. Buena estrategia. Es que bueno, yo creo O sea, que de alguna buena manera porque dio buenos resultados también. excelente resultado para la época y bueno, había una buena vinculación entre colegio y club, lo cual favorecía el desarrollo de la actividad. Y así se fueron generando mejores competencias, mejores equipos selectivos de la ciudad. Y bueno, el producto de ello fue que a partir del año 70 ya las selecciones de Punta Arenas en mini eran las mejores del país. Ya eran fuertes. Claro, ya empezamos a ganar campeonatos a nivel nacional. El 72, acá en Punta Arenas se ganó el nacional infantil. Después el 73 hubo un periodo de transición por la situación política del país, pero aún así se jugó igual. Y el 74 en adelante nosotros ganamos, ganamos en infantil, ganamos en intermedia, ganamos en juvenil. Ya habíamos ganado en juvenil en el 72, ya habíamos ganado el 73. Se jugó el 74, nuevamente se repitió, fue el tricampeonato. Después vino el cuarto, que también lo ganamos en Puerto Montt, y así terminamos con esta seguidilla el 76 acá en Punta Arenas, ganando el 5º campeonato consecutivo en juveniles. Y no obstante, ya habíamos ganado en intermedia, ya habíamos ganado en infantil, ya habíamos ganado en mini en Tomé el año 72 creo que fue, o el 70. En fin, habíamos ganado creo que 10 campeonatos nacionales en ese periodo de la época del 70 al 76 o 70 y, no sé, 77 quizás. Pero fue un periodo, una época de oro Maravilloso. para el básquetbol de series menores en nuestra región, y en el país. Cuando hablamos de la época de oro fue toda esa base pavimentada que dejaron ustedes, después que fluyó claramente, con todo lo que nos pudimos apreciar, pudimos ver en históricas jornadas en el gimnasio cubierto. Maravilloso. Qué lugar. Para ustedes que jugaron, para nosotros que era maravilloso ir a ver los espectáculos de la tribuna o ver los partidazos que se mandaban ustedes, me imagino para ustedes, siendo parte de ahí protagonista. Yo te voy a contar que uno de los momentos tristes que he tenido en mi vida fue cuando yo vine al gimnasio de la Confederación en el año 2006, cuando lo estaban empezando a demoler. Me senté ahí al lado de la PDI, al lado afuera me senté y no podía creer lo que estaba viendo. Cuando llegaron esas grúas grandes, con las paredes, fue muy triste. La verdad es que nunca se dimensionó lo que el gimnasio fue
que fue una pérdida tremenda, fue atroz porque ese gimnasio en la historia fue construido por el aporte de la comunidad. La gente juntó. Pero yo siempre digo, imagínate el trabajo de eso. Y lo grande que era, sí, que lo vivimos nosotros, pero imagínate lo grande que lo hicieron para la época. Sí, una maravilla. Y que si no hubiese caído de hijo, prácticamente hubiese seguido ahí de pie. Era un museo histórico. Sí, era un museo histórico. Nos faltó defender esa parte. En fin, yo creo que un momento triste para los que amamos el deporte, para los que crecimos jugando en ese gimnasio. Y bueno, hoy día estamos en una etapa distinta, ya asumiendo todo lo que pasó y bueno, tratando de seguir apoyando el baloncesto para que se desarrolle muy bien y ojalá se generen nuevos jugadores que vuelvan a poner a Punta Arenas en el sitial lo más alto posible. ¿Jugaste por Auda hasta qué edad? Hasta la etapa juvenil, toda la etapa juvenil. Y de ahí me fui a la universidad, sí, terminé toda la etapa juvenil jugando por Punta Arenas, pero mi club siempre fue el Auda Italiano. Mira. Y después tuve un pasar por el Español en el año 80, yo estudiaba en Osorno y vine a jugar una temporada, venía los fines de semana a jugar por el Español, que fue una locura. En la época. ¿Cuándo te fuiste a estudiar a Osorno? Sí, me traían a jugar los fines de semana, yo estaba liberado en Osorno en ese año y podía venir a jugar los fines de semana y jugué casi toda la temporada acá. Mira, pero viajabas todas las semanas. Sí, viajé muy seguido. Ahí hicieron un esfuerzo económico. La verdad es que en algún momento anduvimos muy bien como equipo y bueno, lamentablemente no obtuvimos el campeonato por cosas que no se hicieron bien, pero no porque no hayamos tenido equipo, teníamos un buen equipo. Y coincidió con que cometimos algunos errores desde el punto de vista de gestión. Yo no pude viajar en algún momento porque los pasajes no me llegaron a tiempo. Y perdimos partidos. Antes de jugar la final perdimos un partido previo que era clave. Y yo me quedé en Puerto Montt con 2 boletos. Me quedé con el boleto del ANI y la DECO, que yo lo cuento como anécdota, pero ese partido justamente era un partido clave con Sokol, porque nosotros ya le habíamos ganado en el primer campeonato, en la primera etapa, le habíamos ganado bien, y ese día el equipo que ganaba pasaba a la final. A la final. Y yo me quedé en Puerto Montt con los 2 pasajes, pero fue porque se cometió un error dirigencial ahí, y nos llegó el pasaje a tiempo y yo no pude viajar. Lamentable. Porque se sobrevendían los pasajes en la época. Claro que sí. Estamos recorriendo la trayectoria deportiva de Víctor Vergara, así que definitivamente hay mucho que hablar. Ya vamos a entrar al rectángulo, los partidos clave, los maravillosos que todos observamos en aquella época. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con nuestro tremendo invitado Víctor Vergara. Ya llegó a la ciudad Estación Transpetrol. Atención 24 horas. En Ignacio Carrera Pinto 017. Más cómodo, más cerca de ti. Transpetrol, para que llegues a tu destino. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. Working, we serving the street. Experimenta un cuidado integral, atención individualizada y bienestar duradero.
En Ortomed nos especializamos en ofrecer soluciones de salud con una perspectiva integral y funcional. Nuestro equipo profesional brinda atención personalizada para tu recuperación, con quiropraxia, plantillas ortopédicas y un gimnasio terapéutico. Gracias a un enfoque avanzado, Ortomed se ha convertido en un referente de soluciones ortopédicas en la región de Magallanes. Ortomed, una parte importante de tu salud. Ya estamos de regreso para seguir haciendo ídolos del deporte, hoy día, como siempre, desde el Hotel Diego Almagro. Así que invitados a venir a ver la carta, a degustar lo que definitivamente nos da la comida, no solo a alojar, puedes venir también al sector de restaurar, así que todos invitados durante la semana. Víctor Vergara, ¿te fuiste a jugar a Osorno? ¿Te fuiste a estudiar a Osorno? Y jugaste en la Liga Nacional. Sí, claro. ¿Qué experiencia fue esa? Bueno, una experiencia tremenda de vida. Entre los mejores ahí. Sí, una etapa tremenda, la etapa universitaria. Yo creo que marca mucho a las personas, en particular a mí me marcó mucho. ¿Complementabas, disculpa, bien el tema de los estudios con...? Sí, yo pude lograrlo, me costó, obviamente, porque hay otra dinámica, hay que estar más maduro también para enfrentar... ¿Te costó mucho irte de acá? No. ¿No? No, la verdad es que... ¿La tenías clara? No, yo tenía clara. Yo quería ser profesor de educación física, siempre fue mi sueño desde niño, era un anhelo muy grande que yo tenía, y bueno, y luché por ello. Así es que yo me quedé cuando fuimos con la selección juvenil campeona de Chile del 76, la asociación nos regaló los pasajes para que vayamos a presenciar el sudamericano adulto que se jugó en Valdivia el año 1977 en el mes de febrero. Y nosotros con todo el equipo que es campeón de Chile, cuando ganamos el 5º campeonato, nos fuimos a Valdivia, estuvimos allá como más de 2 semanas, yo me quedé, vimos ese campeonato, recorrimos y yo finalmente me quedé y esperé los resultados de la prueba de aptitud académica. Quedé en 2 universidades seleccionados, en Temuco y en Osorno, y decidí quedarme en Osorno, a pesar de que a mí me esperaban en Temuco porque me habían ofrecido una beca completa a través del profesor. Dos buenas plazas para el básquet. Sí, claro, en la época sí. Y bueno, estaba el querido Pachi Sighetti, que en paz descanse, que estaba ayudándome, y él hizo todos los contactos para que yo me fuera a jugar a Temuco. Estaba el profe de básquetbol, Leopoldo Muñoz, estaba esperándome, y por esas cosas de la vida me encontré con Sergio Vera, Checho Vera, de acá de Punta Arenas, que también había estado estudiando en Osorno, y él lo encontré un día en Valdivia, nos pusimos a conversar y ahí le conté en qué andaba, y me dijo, ¿cómo te vas a ir a Temuco? Me dijo, si ándate a Osorno, en Osorno los basquetbolistas las tienen todas, les dan becas, el profe los quiere, los cuida, los protege y están muy bien. Así es que yo, me dijo Checho, y al día siguiente ya estaba tomando el bus camino a Osorno. Me fui a la pensión donde estaba Checho, llegué ahí y la verdad es que él fue un hombre importante en esa etapa. En la etapa que yo viví, porque encontrarme con esos contactos, esos amigos, tenerlo ahí para ese momento. Pero fue una maravilla, porque siempre cuando tenemos alguna actividad y nos encontramos con Sergio, nos acordamos de cómo yo llegué a estudiar a Osorno, y la verdad es que yo llegué un viernes y el sábado ya estaba entrenando por la selección de Osorno. Fue una cuestión así. ¿Por qué? Porque el entrenador del equipo de la Universidad de Chile de Osorno, donde yo llegué a estudiar, era el mismo entrenador de la selección de Osorno, y se estaban preparando para ir al Nacional de Básquetbol que se jugó en abril en Valparaíso, Santiago Valparaíso, creo. Y finalmente yo empecé a entrenar enseguida. Al día siguiente me vio jugar y me dijo, no, tú tienes que irte a entrenar con la selección. Así que, y desde ahí no salí más, hasta que terminé de estudiar y me volví a Punta Arenas. Esa cita nacional, compartiendo esa temporada con los grandes, entre las bambalinas y en el entretiempo hablábamos de lo que significó marcar a Manuel Herrera. Bueno, sí, una experiencia muy linda, porque... Que a la pasada la vemos con un barniz, pero estáis marcando a Manuel Herrera. Sí, bueno, Manuel sigue siendo uno de los íconos más importantes de nuestro baloncesto. Yo era muy joven cuando lo marqué acá jugando por Punta Arenas, 18 años, 19 creo que tenía, cuando la primera vez que lo enfrenté.
y después ya lo enfrenté jugando por Osorno y además en finales de campeonatos nacionales, un par de veces. Y después jugué en muchas oportunidades contra él. Pero en ese tiempo Manolo era... Bueno, tú piensas que Manuel fue goleador de un sudamericano, básquetbol adulto, fue un jugador destacado a nivel internacional, lo mejor que tuvimos en Chile por muchos años. Y marcarlo a él no era broma, era una tarea grande. Era una tarea importante, bueno, y muchas veces sorteamos esa tarea, salimos adelante, sí. A veces con más dificultad, pero sí fue... Sacábamos la tarea adelante. Sacábamos la tarea, sí, yo puedo decir que sí, Manolo se la arreglaba igual, hacía sus puntos, guiaba a su equipo, pero nunca la tuvo fácil. Mira. Sí, claro, así fue una linda experiencia. Tras minutos vamos a salir a presionar ahora, porque si no nos va a faltar tiempo. Ya, démosle nomás. Un partido que te haya marcado en el básquetbol magallánico. ¿Magallánico? Sí, acá en nuestro histórico gimnasio cubierto. Mira, yo te vi uno, te lo voy a contar. No, mira, yo creo que lo que más recuerdo de acá de Punta Arenas fue la etapa cuando salimos campeones de Chile en juvenil. Chile. Yo creo que eso a mí me marcó mucho porque a pesar de que no he visto los videos, pero sí recuerdo, bueno, estaba mi madre en el gimnasio, mi familia, y el haber ganado al equipo de Santiago. Nosotros jugamos con Santiago un partido donde estuvimos a punto de perderlo, lo fuimos perdiendo todo el partido y finalmente lo terminamos ganando agónicamente por un punto, creo que fue. Y un partido que no teníamos por dónde ganarlo y lo dimos vuelta al final. Pero fue una locura, la gente llorando en la tribuna, yo corrí a abrazar a mi viejita que estaba en la tribuna también. Y me acuerdo cómo la gente lloraba, nos abrazábamos. Qué buena. Fue uno de los momentos más dramáticos que yo he vivido como jugador joven, 18 años, pero después obviamente que también tuve momentos importantes, sobre todo cuando jugué por Osorno, tuve momentos grandes, sí, muy grandes, porque jugábamos muchos partidos de liga, viajábamos mucho, enfrentábamos rivales con gran talento de Estados Unidos, de Panamá. Para la época lo que era el básquetbol sí, chileno. Bueno, yo en mi equipo tenía... yo te contaba hace un ¿Llegaste rato... a ser el único chileno? En algún momento jugué por el equipo de Yanquihue, reforcé un equipo de Yanquihue, me acuerdo, se llamaba así, pero jugaba en Osorno el equipo, era el Deportes Yanquihue, y en algún momento jugamos un campeonato que organizó el Sokol a nivel nacional. Había como una liga, entonces acá de Punta Arenas jugaba el Sokol y jugaba él, el otro equipo era, bueno, habían dos equipos de acá, no recuerdo el otro, y yo me recuerdo haber jugado en ese momento, haber jugado partidos tan importantes que tú no sabías el resultado del partido, porque era muy emotivo y era muy cerrado. Claro. Y además jugábamos con jugadores extranjeros. Te quedás con el marcador. No, y jugábamos con muchos jugadores extranjeros. Entonces, tú de pronto te veías jugando contra 3 jugadores extranjeros y con 3 compañeros también extranjeros, ¿me entiendes? Claro. Entonces, de repente... Te quedabas ahí metido entre... Claro, en alguna oportunidad me tocó jugar con 4 extranjeros en estos partidos. Y yo era el único chileno, sí. Eso te cuando marca. Reforcé a Yanquihue. Qué buena. Entonces, ese tipo de experiencias también me ayudaron mucho a crecer, a desarrollarme. Bueno, tuve que madurar más temprano porque la competencia lo exigía. Claro que sí. Sí. Víctor, a mí me queda una retina, yo lo vi desde la tribuna, una final, seguramente después del retorno que tuviste ya en Punta Arenas, debe haber sido el 80 y... A ver, con Pacho lo hablamos el otro día, 82, 83, puede haber sido cuando le ganaron la final a Sokol. Ah, sí, pues nosotros le ganamos a la final a Sokol el 83, perdimos el 84 y volvimos a ganar el 85. Y estoy hablando con el Pletico, si ya juvenil, pasando a primera, Naneta Miranda, bueno, Pachi, Pletico sí estaba, Paro, que lo tocaste. Sí, Naneta. Y por el otro lado, Cusano y Lauler. En esa época... El Lolo Muñiz, nuestro amigo el Lolo Muñiz. En esa época yo jugaba por el Chile. Sí. Nosotros con el Chile salimos campeones en el 83 y 85. Perdimos la final en el 84. Estaba jugando Novión con nosotros ese año, el 84, en el equipo del Chile. De los que recuerdo, Naneta Miranda, Barriga. Sí, Barriga. Teníamos un buen equipo. El finado Jiménez, el negro Jiménez. Sí, teníamos un buen equipo nosotros. Igual. Estaban los Villarruel,
que estaban Sabía, empezando, sí, Aldo, y estaba el papá. Papá. El papá, Sí, los sí, dos sí, Aldo. sí, sí. Aldito, me acuerdo que ahí empezó a Sí, destacar pues, como sí, un gran sí, pues, jugador, sí. jugó en la final. Jugó en la Jugó al final, final. con 17 años Aldo, y fue destacado, y después de ahí en adelante, Pero al otro lado igual tenías como Cusano, el Flaco Simeone, bueno, estaba el Flaco, estaba Cusano, y estaba Mauricio, Kiko Laule, Lolo Muñiz. estaba Marusic, Alejandro, que jugaba Ya. mucho, Alejandro. Ese Eran dueños. nivel de competencia. Buen Claro, equipo, claro, muy buen equipo tenían ellos, y nosotros lo ¿Ese pasar por el Chile fue bueno? Fue extraordinaria. Fue una época muy linda que yo agradecí mucho porque don José Ballestero, a quien Ballestero. lo recuerdo Sí. con mucho cariño y le rindo un tributo. Está en el equipo titular de los grandes dirigentes que tuvo la época. Sí, porque además yo viajé con él a cargo de menor en algún momento. No, tuve una linda estadía por el Club Chile, lo cual agradezco siempre. Y él fue un caballero, extraordinaria persona y un hombre con una pasión única, digamos, para Sí, no, por el supuesto. deporte y para apoyar. Entregado Al deporte. Así que linda etapa en mi vida. Agarras toda esta experiencia, todo este trabajo, lo metemos a la licuadora y le ponemos la UMAC, que fue un desafío. Bueno, yo a la UMAC llego porque a mí se me ofreció la posibilidad en marzo del 86 de ir a trabajar a la UMAC. Hacerme cargo del trabajo de formación en series menores y además jugar Y básquet. jugaste. Entonces, a mí la universidad me ofrece un contrato como profesor. Entonces, a mí me convenía mucho desde el punto de vista laboral y crecimiento también. Fue un salto que yo di importante, me dolió mucho dejar al Chile, reconozco, Pero era parte de tu futuro también. estaba proyectando mi vida laboral, así se lo hice saber a los dirigentes. Al comienzo no lo entendieron, no lo aceptaron bien. Siempre es Y difícil que lo puedan entender. Y después finalmente se dieron cuenta que era la oportunidad que uno de pronto... Como profesional. Sí, porque yo estaba muy vinculado con ellos, a pesar de que yo no jugué por dinero. En el Chile muchos no lo creerán, pero fue la realidad. ¿Qué pasaba? No, yo siempre fui muy agradecido al Club Chile, Enrique Miranda y don José, porque ellos me consiguieron el trabajo. Claro. Enrique Se Miranda gestiona. fue la persona que consiguió que yo entrara a trabajar en el Colegio Británico. Mira. Entonces yo nunca dudé en que yo debía rendirle La retribución era la haciendo retribución tu trabajo en el al club sí. y me dediqué. Y después, claro que obtuve dinero porque yo me dediqué a formar y a trabajar horas enseñando. Y bueno, me ganaba como correspondía. Con tu trabajo. Con mi trabajo me Obvio, ganaba unas sí, monedas sí. que me ayudaron en mi desarrollo y crecimiento también. En fin, esa es la historia un poquito bonita de mi Pero paso. La de la UMAC fue. Ahí vino un boom, o sea, también ahí fue un trabajo importante. Sí, bueno, en la UMAC yo llego en el 86 a desarrollar todo un programa de cero y eso fue tremendo, porque lo pude desarrollar a cabalidad y logré, muchas cosas Como tú importantes. querías, con tu sello. Porque finalmente, mira, jugadores que salieron y que formamos en la UMAC, de distintos lugares que llegaban, principalmente Colegio Británico, donde yo trabajaba, pero terminamos con esos jugadores ganando campeonatos nacionales. Entonces fue una tarea bastante importante y mayor, porque muchos de esos jugadores que yo formé en el colegio terminaron en las selecciones de Punta Arenas que yo mismo dirigí. Claro. Entonces eso permitió que nosotros tuviéramos trabajos extraordinarios como los que hicimos en el Nacional en Antofagasta el año 93. Ganamos en la categoría sub-17, ganamos invicto. Después tuvimos la final de los Juegos de la Araucanía un tiempo más, que es un equipazo. Y bueno, eso lo fue generando el trabajo que desarrollamos en los colegios, no solo yo, Nicky Rani estaba en el Liceo San José, Sí. habían otros profes que estaban acá en el Volvíamos liceo. un poquito a acercarnos al gran trabajo de los colegios. Claro, y los colegios eran Fundamentalmente. bueno, está Rodrigo Cusano y salió del San José en la época, Roberto Díaz, jugadores muy destacados en su momento que jugaron por la selección de Punta Arenas y que formaron parte de este equipo, el gran equipo de la Araucanía que se realizó acá en el año 1998, que ha sido lo mejor en la historia del baloncesto. Nosotros ganamos en damas acá y salimos segundos, perdimos contra La Pampa, que era un De equipazo. las últimas grandes actividades en el gimnasio cubierto. En las últimas en el gimnasio cubierto, exactamente, tú lo has dicho. Con la última Araucanía de ahí se bajó Sí, el telón. Eso se fue bajó lo el telón último, no solo del No. gimnasio, sino que de de todo. la vida de todos. Sí.
Bueno. Fue un apagón. Era espectacular esa humada con El 86. Con Pleticos y Renato Arias. Oye, ahí llega Víctor Chiari. No, Víctor estaba... Llega después. No, Víctor llegó Ya en estaba. el 84. Víctor Mirá. llegó a la UMAC el 84. Viene... O sea, cuando tú llegas a la UMA ya estaba. Sí, estaba Víctor Chávez y habíamos jugado en contra. Mirá. Somos muy cercanos con Sí. Víctor. Víctor jugó por la Católica de Valparaíso, así llega a Chile. A Sí, jugar sí, por una universidad y después toma contacto no sé quién con él y finalmente se viene a Punta Arenas y aquí le fue espectacular, Sí. muy querido por todos y lo más importante que se llevó su profesión. Exacto. Víctor hoy día está muy bien, Otra trabaja vez muy bien. Lo entrevistamos también en Y le ha Ídolo, ido- hablamos. le ha ido muy Tiene bien. Siempre palabra de agradecimiento y reconocimiento para todos. ¿Ah? Oye, Bueno. el Víctor es un hombre muy agradecido de la región y de la gente de la región, porque aquí lo quieren mucho, Víctor. Se ganó su espacio. Sí, se ganó el cariño también de la gente de Magallanes. sí. Porque más allá de los deportistas, de tremenda persona que es, debe ser también de los buenos jugadores extranjeros que llegaron a Punta Arenas. De hecho, no, Víctor fue extraordinario. Yo me acuerdo que una vez fuimos con los dos con Víctor, porque Pleti no pudo ir, se fue a jugar a Puerto Montt Liga. Nos pidieron de refuerzo en Río Gallego. Vino la selección de Cuba y que, bueno, un par de chilenos vayan a reforzar a... Oye, grandioso. Bueno, nosotros fuimos, pero Pleti se fue a Puerto Montt porque no alcanzó, agarró un buen contrato ahí, lo mandaron a buscar, se fue rápido y cuando viajamos nosotros a Gallego con Víctor, Pleti ya no estaba. Llegamos allá y jugamos contra la selección de Cuba y la verdad es que el equipo de Río Gallego no tenían jugadores en Río Gallego. Así que eran prácticamente puros extranjeros. Trajeron dos norteamericanos que estaban jugando en Mar del Plata, un par de jugadores locales. Así como son para moverse, hermano, claro. Juntaron un par de tipos más para completar el equipo, que no jugaban básquetbol, pero completaron el equipo. Y nosotros dos con Víctor ahí llevamos el peso junto con los dos americanos que llegaron. Bueno, no tuvimos mucho que hacer, la verdad es que nos ganaron categóricamente. Pero dos chilenos, Sí, entre comillas. ese partido yo lo tenía grabado, ese partido lo tuve grabado, bueno, creo que ya lo he perdido. Víctor, ¿qué significó vestir la camiseta de la selección de Punta Arenas? Pues siempre fue un orgullo, siempre lo ha sido. Es lo que aspiramos Sí, en nuestra casa llegar Sí, todo. Bueno, yo también no solo vestí la camiseta, sino que dirigí la selección de Dirigiste Punta Arenas. también, claro. Y yo creo que no hay mayor orgullo que Sí, representar a sí. su ciudad, sobre todo cuando a uno le ha ido, logra cosas importantes. Los Juegos de la Araucanía no habiéndolo ganado, pero tuvimos un nivel Pero internacional bastante alto. Esas son otras palabras. Sí, y llegar a la final cuando Concepción era el dueño del baloncesto en Chile Sí. y nosotros lo dejamos abajo de la final. Entonces fue muy meritorio y ese es un partido que a mí lo tengo grabado por Que siempre. son cosas y son momentos demasiado importantes que Sí. a veces Sí, muy lindo, muy lindo. que es bueno recordarlo y a veces en este tipo de conversaciones es bueno que afloren porque somos de olvidar rápido, ¿ah? Sí, pero sí. son momentos históricos. Sí, bueno, para uno que vive la pasión del deporte, que esto lo vive a Concho, recuerdo cada etapa, cada momento ese de los momentos más Una importantes. vez lo conversamos y hasta hoy día seguimos por ahí teniendo, siempre nos arreglamos con uno y otro a nivel nacional. Hoy día está Carlitos Lauler ahí metido siempre en la selección chilena y todo eso. ¿Por qué nunca pudimos estudiar en el básquetbol profesional? Teniendo tanto... No, yo creo que era una decisión un poco audaz que había que tomar en algún momento. Hubo intenciones... Por tema de costo. Sí, el costo es demasiado oneroso para nosotros. No está al alcance. Si no hay subvención del Estado no se puede, porque plantel siempre hubo. Y yo te digo que Si lo dices tú, plantel siempre hubo. O sea, nosotros armábamos una selección de Punta Arenas, íbamos a cualquier lugar y podíamos ganar. ahora tranquila. te hago una pausa y te pongo lo siguiente. Como dices tú, plantel había. Otra época. Sí, Muchos claro. jugadores, muchos planteles. Sí. Había donde poder echar mano. No teníamos las empresas que tenemos hoy día. No, Hoy día al claro. revés. Este es otro Punta Arenas, Sí, claro. con mucho más empresas, con cadenas nacionales, Sí. pero nos faltan los jugadores. Sí, bueno, es que el básquetbol, esto es cíclico. Yo creo que todos estos procesos en el deporte son cíclicos. Algunos, hay generaciones muy buenas, Sí. hay generaciones no tan buenas. Entonces hay que hacer coincidir estos procesos cuando hay recursos, cuando hay infraestructura, buenos dirigentes,
buenos entrenadores, etcétera, y buenos jugadores. Hay que hacerlos coincidir. A veces se da la coyuntura y es fantástico, el rendimiento llega solo. Pero hay otras veces en que no se dan estas condiciones, entonces uno también tiene que aprender a llevar eso y seguir trabajando para que, bueno, el deporte siga siendo importante en el desarrollo de la gente, de los chicos, y se puedan proyectar jugadores que puedan potenciar las selecciones, que son los equipos representativos de la ciudad. Lamentablemente hoy día no se nota mucho o no se ve mucho porque se han suprimido los campeonatos nacionales. O sea, hoy día no hay nacionales mini, no hay nacionales infantiles, cadetes juveniles ni adultos. Entonces, ¿por qué? Porque se creó la famosa Liga Nacional de Clubes. Y bueno, y eso mató a las federaciones y a las asociaciones regionales. Entonces, nosotros felizmente tenemos una competencia local, lo cual nos permite mantener una competencia y seguir generando jugadores año tras año. No en cantidad como antes, pero sí aparecen jugadores destacados todavía. Y van a seguir apareciendo, porque tenemos una competencia que está activa, local, claro, que está activa y que siempre se generan jugadores. Además, compartimos con los hermanos argentinos cercanos y competimos con ellos y crecemos un poco más. Entonces, mientras se siga dando eso, siempre vamos a tener la oportunidad de generar jugadores y buenos equipos. Pero hay que insistir en competir más afuera. Hay que viajar más, que era lo que yo compartí. Hoy día compartía con unos amigos, estaban en Sokol mirando cómo entrenaba mi nieto, y yo le decía, estos chicos van a Natal este fin de semana, tienen que ir a Natal. No importa cómo jueguen, que vayan a buscar experiencia, que tengan el roce, que sepan lo que es jugar en una cancha distinta, con gente distinta, con tablero distinto, con todo distinto. Pero que sepan lo que es la experiencia, entonces van a ir creciendo. Es el espíritu un poco de ir sembrando. Exacto. Entonces después van a Gallego, ya es otro pasito, van a Río Grande, otro pasito, y así se desarrollan. Claramente, y con el respeto obviamente que tienen todos los dirigentes de hoy día, que tienen y mantienen, y que trabajan fuertemente por mantener la motivación en nuestro Vasco, claramente no es lo de antes. A nivel nacional tampoco es la DIMAYOR la que tú jugaste, la Liga Nacional y todo eso, ¿cachai? ¿Cómo mantenemos eso? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo armamos este Punta Arenas? Y digo lo mismo acá, hoy día hablando con Víctor Vergara, con Pachi, con Kiko Laule, con tanta gente que tenemos, que son unos sabios, que fueron unos astros, que son magallánicos, que fueron... ¿Por qué hoy día no poder tener a toda esta gente trabajando? Bueno, yo no lo veo tan difícil. Lo que yo creo que pasa por los liderazgos que haya en cualquiera de los estamentos del deporte. Mira, en la parte dirigencial es importante que haya gente comprometida con el deporte. Con el deporte, por sobre todas las cosas, porque muchas veces encontramos líderes o gente que está dirigiendo que no tiene un énfasis por el deporte, sino que hemos encontrado personas que a veces han querido estar por un tema de poder, por el momento, claro, y otras razones, pero cuando están vinculados al deporte, los dirigentes, los entrenadores, ¿me entiendes? Los jugadores, entonces se desarrolla mejor el deporte. Cuando están los espacios para poder realizar la práctica, para que cada club tenga mínimo 2 o 3 veces por semana de entrenamiento, van a haber jugadores siempre, se van a generar cada vez más jugadores. Entonces, yo creo que lo importante es tener la oportunidad para poder seguir desarrollando esto. Y yo creo que tenemos las condiciones, hay gimnasios de sobra acá en Magallanes como para poder jugar básquetbol. Entonces, tenemos todos los elementos, solamente hay que ponerlos en práctica. Sin duda. Víctor, ¿lo mejor que te dejó el básquetbol? Bueno, la amistad. El deporte hermana mucho, crea vínculos, uno conoce mucha gente a nivel de país, en el caso mío, y yo tengo una fuerte relación de amistad con mucha gente a nivel del país y también con gente de otros lugares, pero hermana mucho el deporte. Entonces, una de las claves de la vida de unas personas, ojalá que estén vinculadas al deporte, que es lo más sano que hay, y donde la gente se desarrolla muy, muy bien y tiene una mentalidad y un espíritu distinto, ve la vida con más optimismo, y la verdad es que se hace todo más fácil muchas veces. Hay muy buenas relaciones humanas a través del deporte. ¿Siente que te faltó algo?
No, la verdad es que yo soy una persona plena, realizada. Estoy muy contento. He logrado mucho más de lo que alguna vez quizás me imaginé. Exactamente. Yo he podido estar en la crema del básquetbol a nivel mundial. Y qué mejor que ello, de estar acá, saltar a nivel nacional, después internacional, haber pasado trabajando en Estados Unidos en baloncesto, viendo el baloncesto allá también. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Estoy realizado absolutamente y disfruto a concho cada vez que puedo. Claramente pusimos un barniz de Víctor Vergara porque si no teníamos para hacer 1, 2, 3 programas. Pero, ni hablamos de la experiencia de Estados Unidos ni nada de eso, pero claramente queríamos llevar un poquito la parte emocional a todo lo que marcaste huellas también a nivel regional y a nivel nacional. Víctor, en esa cámara, cuando hablamos de esto entramos al túnel del tiempo y la nostalgia se toma la pantalla de todos los que vivimos, de los que te vimos jugar, de la gente con la que compartiste y que de otra manera también retrocedemos al tiempo y a esa linda etapa que, como partimos hablando, con poco se hacía mucho y éramos demasiado felices. Amigo mío, en esa pantalla creo que le dije un saludo a toda la gente de Magallanes. Bueno, la verdad es que para mí es un orgullo, siempre ha sido un honor ser representante de Punta Arenas en el baloncesto como jugador y como entrenador, formador también. Y agradecer porque las oportunidades que he tenido en esta vida han sido insospechadas en gran etapa de mi vida. Uno siempre quiere alcanzar y lograr metas, pero lo que yo he logrado ha superado con creces todo lo que yo he podido vivir y disfrutar en torno a la pelota. Sí. Siempre uno dice que sí, la pelotita es la que nos convoca. Bueno, yo me realicé plenamente y hoy día sigo haciendo lo mismo. Hoy día disfruto desde la tribuna, disfruto viendo jugar a mi nieto y a los chicos y compañeros de él. Voy harto y lo acompaño cuando puedo. Prácticamente estoy dedicado a seguir disfrutando del deporte y voy al básquetbol permanentemente de nuevo, a pesar de que ya estoy alejado como entrenador, obviamente. Y feliz por todo lo que he logrado a través del baloncesto y las amistades que tengo, que son muchas. Soy un agradecido de la vida por el deporte que elegí. Bueno, y seguiré llevándolo hasta los últimos días. Así que muchas gracias por esta oportunidad al canal, al programa que tú diriges, que llevas adelante en El Pingüino. Y espero que les vaya muy bien, que sigan siempre junto al deporte, entrevistando a los muchachos, a los jóvenes, a los deportistas, que es muy estimulante para ellos, que de pronto le pongan un micrófono y le hagan saber el parecer de lo que están realizando, etcétera. Creo que es una linda oportunidad para los chicos que son deportistas desde temprano. Así es que hay que estimularlos y apoyarlos siempre, más allá de entrevistar a un entrenador, a un profesor. Los jugadores de repente también deben ser... Es un bálsamo de motivación. Sí, un tremendo bálsamo. Víctor, queremos agradecerte una vez más. Para nosotros es un privilegio hoy día poder haber estado conversando en este programa, recorriendo tu vida. Como dije, por ahí nos faltó tiempo, pero es un poco el bálsamo que podíamos hacer dentro de los minutos de esta tremenda trayectoria tuya y que nos llena de orgullo poder hoy día haber estado compartiendo. Así que, amigo mío, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Ahí vamos a estar conversando con algunos otros grandes de la época. Víctor Vergara, tremendo jugador, tremendo técnico, un hombre que marcó definitivamente en la pauta del básquetbol magallánico a nivel regional, a nivel nacional, y hoy día fue nuestro gran invitado en Ídolos del Deporte. A nuestro canal del deporte, como digo siempre, Pingüino Televisión, a nuestro equipo CG8 Producciones y a todo el trabajo que realizamos para poder hoy día definitivamente llevar este trabajo hasta sus casas, este privilegio de recorrer también un poco este túnel del tiempo con nuestros grandes deportistas que ha tenido esta hermosa región de Magallanes. Lindo retorno a casa, Víctor, y nos estamos viendo pronto. Listo, muchas gracias. Nosotros igual, quería decir a sus casas, pero definitivamente gracias a todos los que nos siguen cada día sábado en Ídolos del Deporte. Nos vemos pronto. Chao, chao.